Vamos a leer un poquito. Yo voy a pasarme al 15. Voy a regresar al versículo 9 al 14. Pero voy al 15 para ver lo que sigue en la visión y la interpretación. Así podemos entender un poco de lo que se vio. Pero a la misma vez, el versículo 9 al 14 nos enseña que Dios está en su trono. Digan amén con eso, ¿verdad? Sigue en su trono. No se me confunde, yo se lo voy a explicar bien. Vamos al versículo 15. Y dice esto: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo eso, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 ¿qué? Reyes. O ya te lo están diciendo quiénes son, ¿verdad? 4 reyes que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad, y él llega: oye, yo quiero entender esto. ¿Qué fue lo que yo vi? Y se acerca de la cual, específicamente sobre la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. By the way, el pastor le dijo ¿cuál reino era ese? Romano, ¿verdad? Por todo lo que hizo. Ok. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es interesante eso, ¿verdad? Porque se ve que lo está venciendo. Hasta que vino, ¿quién? El anciano de días, the ancient of days, como se dice en inglés, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Otra vez la victoria la tienen los que siguen al Señor. Versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro. ¿Y cuál será diferente de los primeros? Y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio, ¿qué? Tiempo. Miraremos que si tú te vas, vámonos al capítulo 13 de Apocalipsis rápidamente. Vamos a ir pasando en varios pasajes bíblicos hoy, pero si tú llegas al capítulo 13, vemos que está muy similar a lo que vemos en el capítulo 7 de Daniel. Lo vemos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, no fue Daniel que escribió el libro de Apocalipsis. ¿Quién fue? ¿Alguien sabe? Juan, ¿verdad? Juan. Llegamos aquí y mira lo que dice el capítulo 13, versículo 1. ¿Están ahí? Apocalipsis, amén. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y muy similar, ¿no? Los animales, ¿sí o no? Y una boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. By the way, entiendan algo. Satanás siempre quiere imitar ¿a quién? A Dios. Entonces tenemos al Padre, ¿a quién más? Al Hijo y ¿a quién? El Espíritu Santo. En este capítulo 13 verán ¿a quién? Al dragón, a esta bestia y otra más que vendrá. ¿Por qué hay 3? Porque quiere imitar, ¿sí? Entonces, vamos viendo alguna. Acuérdense, ¿qué pasó con Cristo? ¿El qué? Él murió y resucitó. ¿Qué vemos que quieren hacer con acá? ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Vi una de sus cabezas como herida de ¿qué? ¿Cómo herida de muerte? No dice que murió, pero dice ¿cómo herida de muerte? Pero su herida mortal fue sanada. Oye, engañoso es Satanás, ¿sí o no? ¿Verdad? Siempre trabaja de esa manera.
Y es sutilmente, muchas veces de la forma que trabaja, bien sutilmente, que tú ni te das cuenta cómo lo va trabajando. ¿Recuerda cómo le dije cómo empieza el pecado? Bien pequeño y va creciendo. Así mismo es Satanás como trabaja con nosotros. Entonces llega y ¿qué dice más ahí? Y adoraron al ¿quién? Al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes ¿qué? Cosas. Y aquí te dice cuáles son las grandes cosas. Y blasfemias. ¿Okay? Y se le dio autoridad para actuar 42 ¿qué? Meses. ¿Ven al mismo tiempo? ¿Verdad? Como estamos viendo. 3 años y medio. Ahora vemos aquí cuántos meses. 42. Una pausa antes que yo siga. ¿A usted le da temor el libro Apocalipsis? Sean honestos. ¿A alguno le da temor un poquito el libro Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué tienen temor? ¿Verdad? Muchas veces leemos esas cosas y vivimos, lo que viene, tengo temor, estoy leyendo. Entiende que el libro de Apocalipsis fue escrita a una iglesia que estaba viviendo sobre mucha persecución. Y lo que le daba era esperanza de lo que viene. El rey viene. Con lo que cantamos, ¿verdad? ¿Qué canción cantamos al fin? ¿Cuál fue lo que estábamos cantando? El rey ya, él viene. Y podemos tener confianza de él, aunque sí pueda venir persecución sobre nuestra vida. Que, by the way, siempre ha pasado con la iglesia. Siempre. Nosotros que estamos cómodos y chilling, mirando, podemos venir a la iglesia, venimos los domingos, vamos a una barca, todo bien, nos comemos, tenemos día de celebraciones, toda la vida bien. Pero la iglesia, by the way, no solamente es acá, hay otras partes del mundo que está viviendo sobre mucha persecución. Búsquense Voice of the Martyrs. En español yo creo que es de la voz de los mártires. Para que vean cómo se viene. Eso no ha cambiado. Pero obviamente este tiempo sería un poquito más intenso. No un poco, mucho más intenso. ¿Y qué más vemos? ¿Qué dice? Y se le permitió hacer ¿qué? Versículo 7. Guerra contra ¿quiénes? Los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, ¿qué tiene que hacer? Oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Acuérdense que eran 3, ¿verdad? Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda autoridad. By the way, seguimos leyendo, terminamos y mira cómo termina. Vayamos al versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con los señales que se le ha permitido hacer en presencia de las bestias, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hable y hiciese matar a todo lo que no lo adores o adorase. Y hacía que a todos, pequeños, ¿a cuántos? A todos. ¿Quiénes son todos? Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Y se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues ustedes se lo conocen. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Tú sabes que a mí me han hecho preguntas como pastor. Pastor, ¿cuál es la marca? ¿Se la han conocido? Ustedes ya se la saben, ¿cuál es? Sí, un chip. ¿Han escuchado ese del chip, verdad? Que va a ser un chip y todo. ¿Se acuerdan de COVID? ¿Alguien se acuerda de COVID? ¿O se lo olvidó ya eso, ¿Se acuerdan? Me acuerdo, yo recibía mensajes, pastor, pero ¿a dónde que están ellos midiendo la temperatura? ¿A dónde era? En la frente y a veces ¿en qué? En la mano. No quiero que me chequen la temperatura. Yo me acuerdo todo eso. Miren, ¿tú crees que el significativo de este pasaje es saber cuál es la marca y cuál es o cómo es? Algunos dicen que ni es un chip, ni es nada que ver con eso. Hasta tiene un poquito de sentido a la misma vez. Imagínense que, ¿tú crees que Satanás es bobo? ¿Sí o no? Es el engañador más que
¿Tú crees que Él va a ponerle una marca de un chip a toda la persona? De que tú lo ves, yo no voy con eso, ya yo sé lo que eso es. Piénsalo un poquito, ¿sí o no? Pero, anyways, que sí o no, vivimos en un mundo ya muy conectado, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando yo leía sobre estas cosas, cuando era niño, sí, ¿cómo de que un líder, un reino, en todo este mundo, cómo eso va a pasar? ¿Cómo? ¿Sí o no? Con la tecnología como ha avanzado, ¿sí o no? Hasta cuando tú vas a pagar, tú ya ni sacas efectivo, ¿no? Saca un teléfono, o va con el reloj, ¿sí o no? Es muy imposible ver que tú no puedas ni comprar ni hacer nada. ¿Es imposible? Entonces, ¿estamos cerca o no? Estamos más cerca que nunca. ¿Sabemos la hora, sí o no? No. Y es importante saber cuál es la hora, sí o no. Honestamente, no. Lo importante es que si tú estás preparado para el día que el Señor va a regresar. Ahora digan, ¿por qué tú llegaste aquí, pastor? Porque lo que te quiero entender, aunque algunas cosas ya pasaron, hay una frase que se usa en los términos teológicos en seminario, que las visiones y las profecías de Daniel had an already not yet fulfillment. Es algo ya se cumplió, pero hay algo que todavía no se ha cumplido. ¿Ok? ¿Me hago entender? Podemos ver un Antíoco Epífanes que cumple una parte tan precisa que hasta el reino que conquistó Egipto, Israel, y lo que hizo fue tan que todo eso de que hacerlo comer cerdo en su templo y todo lo que pasó, puede ser una parte que sí ya se cumplió, pero hay algo por venir todavía, ¿sí o no? ¿Por qué sabemos eso? Porque Juan y el apóstol Pablo y Jesús mismo hablaron de eso. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos a 2 Tesalonicenses. Vayamos allá. By the way, antes que lleguemos allá, quiero que tengan sus notas esto, para que vean cómo está conectado la palabra de Dios en Daniel con Apocalipsis 13. ¿Quieren ver? Yo anoté eso en lo que estaba estudiando mi comentario. Mira las formas que son similares. Número 1, gran parte del mismo simbolismo se emplea para describir ambos imperios. El término bestia se usa en ambos, ¿sí o no? Ambos en Daniel y en Apocalipsis 13. Hasta lo mismo como animales, ¿sí o no? ¿Verdad? Las mismas bestias. Número 2, ambos reinos se oponen a Dios y su líder blasfema su nombre, ¿sí o no? Vimos el cuerno del capítulo 7 de Daniel y también Apocalipsis, ¿qué? 13. ¿Qué más vemos? Ambas bestias tienen ¿cuántos cuernos? 10, ¿sí o no? Y si dice, pastor, ¿cuáles son los versículos? Yo lo anoté aquí. Daniel 7:7, Apocalipsis 3:1, 13:1, Apocalipsis 17:3, Apocalipsis 7:10, 12. Yo te puedo dar todas las notas si la quieren, pero tengo que ir un poquito más rápido, ¿ok? Y tengo niños esperando, ¿verdad? Número 4, ambos imperios persiguen a los santos. Capítulo 7. ¿Y pasó también el 13, sí o no? Ambos imperios tienen un gran poder durante 3 años y medio. ¿Se acuerda que dijo cuántos meses fueron? 42, ¿verdad? Y ambos imperios son destruidos cuando Cristo regresa. Y el pueblo dice amén. Digan amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Solo vemos, ya vemos la victoria en ambos, pero las profecías tienen un ya y todavía no se han cumplido. ¿Cómo lo vemos? Ahora sí vámonos a 2 Tesalonicenses. Quiero que vayan allá, ¿ok? 2 Tesalonicenses. Me gusta cuando tengo mi micrófono aquí, un poquito más fácil, pero déme un segundito. La Biblia de mi papá, ¿tú lo ves la letra? ¿Qué tiene? Mi madre, son grandísimas. Y lo interesante fue que yo se la regalé. Papi, ya que estás poniendo más viejo, te voy a comprar una Biblia con una letra grande y después yo la uso cuando predico. Entonces Cindy me vio la letra y dijo, ¿y tú estás viendo bien? Y yo dijo, sí, yo veo bien. Ok, capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Y si tú tienes un título arriba del capítulo, ¿qué dice capítulo 2? Manifestación del ¿quién? Del hombre de pecado. Ok, acuérdense, ya lo que pasó en Antíoco Epífanes ya pasó. Entonces, si ya se cumplió, ¿por qué estamos hablando de otro? ¿Qué dice? Versículo 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Esto es ¿quién escribió este libro? Esta carta, Pablo, ¿verdad? Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué lo está rogando? Esa es la segunda carta que ya le escribe. Él no pasó mucho tiempo en Tesalonicense cuando estuvo ahí. Duró como 3 semanas y tuvo que salir por persecución. Anyways, versículo 2. Que no os dejéis mover
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Eso parece que estaban engañando en esa época, poniéndole como si fueran ellos. Dijo, no se engañen, no se engañen. ¿Y por qué dice eso? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Parece que algunos decían, ya llegó el día del Señor. Y dicen, no se engañen, no ha llegado todavía. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste del hombre del pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, hay un hombre que se va a manifestar y no se ha manifestado. Han venido otros, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, yo te lo dije. Interesante, a veces se nos olvidan las cosas, ¿sí o no? Si yo le comento, ¿qué predicó el pastor la semana pasada? ¿Se saben el mensaje? ¿Sí o no? Es ok, no worries, me pasa a mí. Yo a veces se lo digo, ya se le olvidó lo que le dije hace 10 minutos, está bien, ok. Pero llegamos aquí que dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción. Y ahora, este versículo siempre es importante para que entiendan la aplicación para nuestro día hoy. Pues dice, Omar, tú me estás hablando mucha historia, mucho lo que vamos a ver, pero ¿en qué me afecta eso a mí hoy? Llegaremos aquí. ¿Qué dice el versículo 7? Porque ya está en acción, ¿qué? El misterio de la iniquidad. ¿Qué dice? ¿Va a venir o ya está en acción? Ya está en acción. Satanás está trabajando hoy día ya. ¿Sí o no? Y entonces, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y podemos seguir leyendo, pero en otra palabra, el apóstol Pablo tenía claro que había un hombre que iba a venir, ¿sí o no? Pero dígame algo, él sí le hizo en el versículo 7 entender que en ese momento Satanás ya está trabajando. Hermanos, aquí la realidad. Yo, como le puse el título del mensaje, los reinos falsos, constantemente hay reinos, cultura, personas que quieren jalarte de seguir a Cristo Jesús. Primera de Juan lo dice. ¿Qué dice Primera de Juan? Yo lo anoté aquí. Yo lo escribí en mis notas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, niños, es la última hora. Y como habéis oído que viene el anticristo, también ahora han venido muchos que anticristos. Eso no cambia. Y en ese día no solamente pasa en el Antiguo Testamento, no solamente lo vemos en el tiempo de Juan y de Pablo, lo vimos en el tiempo de Jesús. La realidad es que el mundo te quiere jalar fuera de las cosas de Dios. Y para que el cuerno chiquito crezca, tú tienes que dejarlo introducirse en tu vida. Tú sabes que algo interesante que yo estaba pensando, que en la misma vida de Jesús le pasó. Vayamos a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, y ya yo quería llevarlo aquí antes de llegar otra vez a Daniel. Vemos un momento en que Jesús está haciendo muchos milagros. Hasta en el capítulo 6, aquí específicamente hizo un milagro de los 5,000. ¿Se acuerdan de los 5,000? Mucha gente lo está siguiendo a él, lo están buscando, quieren comida, quieren señales, pero escuchen todo lo que dice Dios o Jesús sobre ellos y veremos un poquito cómo termina este pasaje. Vayamos al versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? Están buscando a Jesús. Ahora, ¿por qué lo están buscando tanto? Bueno, si tú ves el principio del capítulo 6, dice que él le dio mucha comida y se llenaron de pan y quieren más. Y llega el versículo 25 y yo quiero que tú veas estas letras rojas, cómo va la conversación con Cristo. Y hallándolo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste ¿qué? El pan y os saciaste. ¿Sabe que en los 90s, hablando del anticristo y todo, había una serie de películas y libros que salieron? ¿Se acuerdan de la película Left Behind? No sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda de eso, de esa película? Ahora, mucho en mi campo de teólogo y no les gustan nada esos libros, dicen, está bien. Pero había una escena que yo miré, me acuerdo de la película, que había un pastor, no sé si se acuerdan de esa película, un pastor que dijo, yo estuve ahí y cuando vino el rapto se quedó, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que señala eso? Que van a haber personas que están en la iglesia hoy en día, que lo están siguiendo, pero en realidad no lo están siguiendo. Que escuchan palabra de Dios semanalmente, pero en realidad no han entregado su vida. Tú sabes que hasta Jesús le dicen esos discípulos, lo llama discípulos, pero no lo estaban siguiendo. Y llega un momento que él ahora está teniendo la conversación y dice, maestro, ¿cómo llegaste acá? Y vi que nada más había una barca y yo no sé cómo tú llegaste. Y él empieza, tú no me estás buscando a mí, tú estás buscando más pan. Y le dice el versículo 20, trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que da vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿cómo se llamó él? ¿El Hijo del qué? Del Hombre. Es importante porque en Daniel, ¿cómo lo llama? El Hijo del Hombre. Pero no lo hemos leído porque lo vamos a leer, no se preocupen, vamos a regresar a Daniel. Os dará porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, y es como no le hace clic en la cabeza, no entienden. Y ellos le hacen otra pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo vamos a hacer tus señales? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ok, pero tengo otra pregunta, maestro. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Ya comieron 5,000, ¿no era señal suficiente? Parece que no. ¿Qué quieren ellos? Más que señales. ¿Qué obra haces? Y nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a qué? Al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Y ahí es que empieza. El Señor tiene unos seguidores, una cantidad de seguidores, pero en este momento, ahora que empieza a turnar, que no le gustó lo que Él dijo. Que Él dijo que Él es el ¿qué? El pan de vida. Okay. En lo que sigue la conversación, Él empieza a explicarle un poquito más y le dice, yo soy el pan de vida y todo el que come de este pan nunca, ¿qué? Y después dice, tiene que comer, y él dice, espérate, el pan, tú eres el pan. Y después, en vez de hacerlo más fácil para ellos, Él se lo hace más difícil. ¿De qué le dice después? Mi cuerpo es el ¿qué? El pan de vida. ¿Y qué pasa ahí? Miramos. Dice, pastor, ¿dónde tú estás llegando con eso? Yo lo voy a enseñar o no voy a llegar con eso. Bajen al versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo ha descendido? Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis. Me encanta, el Señor le llama la atención. No murmuréis entre vosotros, le dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Le está haciendo más fácil entender o más difícil a ello? Es difícil, porque aquí está lo claro. El Señor no va a bajar su mensaje porque tú, no me gusta. Él es Dios. La cuestión es, ¿tú lo vas a seguir o no? That's it. No hay nada más. Esta es mi palabra, ¿me seguiréis o no? Por eso vemos en el capítulo 15 de Juan, cuando él habla, I am the vine, you are the branches, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Quiénes son los que hacen la obra de Dios? ¿Quiénes son los que dan fruto? Los que obedecen mis mandamientos. Pero llega más y él dice, no te lo voy a hacer más fácil. ¿Qué más dice él? Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? They don't get it. They don't get it. No lo ven. Y nosotros nos reímos viéndolo, pero me hago la pregunta, si nosotros estuviéramos ahí y alguien nos dice, come mi carne,
Después tuve el versículo 53 y lo hace más. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y ahora lo lleva a otro nivel, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ya llegas al punto que tú vas al versículo 60 y dicen la palabra que muchos quizás en esta iglesia o cualquier iglesia que se sientan a veces en los asientos dicen intelectualmente, mira lo que dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Me gustaba el pan, pero lo que Él quiere para mi vida, yo no estoy muy seguro si yo quiero seguirla. ¿Qué más vemos? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, hey, ¿esto os ofende? ¿Te ofendió lo que yo te dije? Pues que si veréis al Hijo del Hombre, otra vez usando el mismo título que le dio Daniel, subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Acuérdate, ese grupo lo seguía a Él, pero entre ese grupo no lo creían. Muchos, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Y en versículo 66, ¿qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿qué? Atrás y ya no andaban. Por eso nosotros leemos cosas en Apocalipsis 13 y vemos, dice que engañaran mucho, que muchos, miren, lo que vivimos hoy en día, hasta ahora mismo es fácil comparado a lo que viene por venir. Y aquí hay otra cosa. Él le hace la pregunta a los otros y le dice, dijo entonces Jesús a los 12 de él le dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Tú crees que si el Señor quería un movimiento grande, Él hubiera hecho el mensaje más fácil? Pero no es sobre movimientos grandes, es sobre la palabra verdadera de Dios. Y que tú sigas la palabra de Dios y que tú seas fiel a Dios. Eso es lo que Él quiere para tu vida. Al fin, Él no quiere un mega church. Él quiere seguidores de Cristo. Pero, ¿qué pasa con nosotros? John MacArthur, que ya se fue con el Señor, yo por muchos años, yo me acuerdo, yo iba, cuando yo era pequeño, tenía 10 años, 11 años, me encantaban leer los libros de mi papá. Mi papá tenía todos los comentarios, tenía libros sobre, me encantaban los libros de Apocalipsis, me encantaban a mí. Yo lo cogí y me puse a leerlo. Cuando vi, y me empezaba a leerlo, me lo comía entonces. Y muchos de esos libros de John MacArthur, hasta mucho de la preparación de sermones, yo siempre tengo un commentary de John MacArthur, tengo varios que uso. Y él, escribiendo en un sermón sobre eso, dijo la realidad de la iglesia hoy en día, lo que pasa. Y yo se lo traigo hoy. Dice él, para las personas asociadas con la iglesia, personas como ustedes, hay algunos de ustedes, esta mañana, y él lo predicó esto en un mensaje, él dice, y esta es quizás la primera vez que han estado aquí, tal vez sea la última vez que estén. Debido a lo que van a escuchar, no te voy a gustar. Y porque te voy a decir lo que Jesús dijo, es posible que tengan una visión diferente de Él y tampoco te guste, porque la realidad es muchos de nosotros cogemos, me gusta todo eso de Jesús, esto no, y todo esto que me encanta. ¿Sabes lo que yo voy a vivir? Una vida cristiana sin esto, lo demás sí, pero quito esto. Yo soy seguidor de Cristo. ¿Eso es seguir a Jesús, sí o no? No. Y llega Él y sigue más y dice, este puede ser el principio y el final. Hay otros de ustedes que han estado aquí por un tiempo y que han estado pensando que ya que han tenido suficiente de eso y que lo van a superar y no quieren más de eso. No quieres esto en tu vida, no crees, realmente no estás dispuesto a renunciar a tu pecado. Y hay algunos de ustedes aquí mismo que todavía luchan con adicciones y no las sueltan porque aman más a su pecado que a Dios. Y está a punto de irse y quizás hoy sea su último domingo y digan, Pastor Martín, vino tu hijo, predicó y fue muy duro hablándome que yo no estoy siguiendo a Jesús. Miren, al final del día, al que le tengo que dar cuenta es a Cristo Jesús y a nadie más. Dios Él es que nos dio su palabra para seguirla. ¿Las estamos siguiendo o no? Y si te ofendió que la palabra te dice, sígueme, ¿qué más te puedo decir? Lo que dijo Jesús, ¿quieren irse también?
Y dice, lo más triste, y lo voy a resumir para no leérselo todo, porque ya se me está acabando el tiempo. Dice, lo más triste de todo, dice, mis años como pastor, yo he tenido mucho gozo de ver creyentes fieles, pero a la misma vez muchos que se han apartado de Dios. Dice, y tú piensas, él escribe, dice, que con los años tú ves mucho más que están siguiendo a Dios, pero a la misma vez ven muchos que no se han apartado de Él. Dice, esa es la realidad del ministerio. Es muy triste, porque cuando tú ves a Dios trabajar de una manera increíble, a la misma vez ves muchas personas que no están dispuestos a darlo todo por Cristo Jesús, a rendirse completo, cueste lo que cueste. Tú te haces la pregunta, ¿cómo yo puedo vivir en un mundo donde el espíritu del anticristo sigue funcionando? No ha llegado el anticristo, el tipo de persona, como dijo el apóstol Pablo, pero el espíritu, el engaño, la cultura. Espérense, ¿ustedes han estado aquí por los últimos 6 capítulos de Daniel? ¿Qué ha sido todo el tema, todo el libro de Daniel? De unos jóvenes, ¿recuerdan esos muchachos? Daniel, ¿quién más? Sadrach, Mesach y Abednego, que ni son los nombres judíos de ellos, nosotros los conocemos por los otros nombres, ¿verdad? Y ellos fueron arrancados de su hogar, puestos en otro lugar, con una cultura completamente diferente. ¿Y qué hicieron en esos 6 capítulos? Que fuera Sadrach, Mesach, Abednego o Daniel. ¿Qué era? Yo sirvo a mi rey, no a este rey, no a la cultura de Babilonia, no a la de Persia. Yo sirvo a Dios, cueste lo que me cueste. Entonces esa pregunta, ¿cómo yo voy a vivir como cristiano en un mundo que quiere oponer todo lo que es de Dios? Primeramente, el Señor nos da su ¿qué? Nos da su palabra. Segundo, vemos a través de la vida de Daniel, no importa quién fuera el rey, su rey era Dios, siempre. Que tu Dios, a quien tú sirves, te protejas. Que hasta el mundo impío pudo ver, un rey impío, pagano, pudo ver. Él no me sirve a mí, él sirve más que a mí, él sirve a su Dios. Si dijeran eso de ustedes en tu trabajo, pudieran decir, ese es Cristian, ese es Joel, ese es Omar. Él es un buen empleado, pero él es buen empleado porque él sirve a un buen Dios. Aunque sean impíos. Si tú no eres fiel con las cosas pequeñas, ¿cómo tú esperas que tú vas a ser fiel con las cosas grandes que vienen? Las dificultades grandes, la tentación. By the way, si tú llegas al capítulo, vamos a regresar. Yo le dije que íbamos a leer y nunca lo leí. Vamos al capítulo 7 de Daniel. ¿Qué es lo que nos dice sobre, en esa visión que él está bien preocupado y ve todo eso? Y dice, no, hasta él llega, en medio de la visión, llega esta imagen, desde el versículo, vámonos al 9 primero, perdón. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó me encanta, en inglés hay hasta una canción de adoración, se llama The Ancient of Days. Me encanta ese título que le ponen a Dios. ¿Por qué? Y le diré un ratico, pero y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ruedas, otra palabra, movible, se mueve. Él está en su trono, pero él está movible, él ve todo, él está viendo todo, él es soberano. Digan, Dios es soberano. Dios es soberano sobre todo. Hasta, bueno, sigamos leyendo, dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Digan, el juez se sentó. El juez está sentado. Dios es el juez y él sigue en su trono. A veces creemos que él está callado. ¿Se acuerdan del libro de Esther? Nunca se mencionó, Dios nunca habló, pero Dios estaba, ¿qué? Trabajando, y él sigue trabajando. Y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras, bla, 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 hablando el cuerno. ¿Y qué pasó con esto? Miraba hasta que mataron a la bestia.
No importa qué fuerte sea ese cuerno, esta bestia, Dios es más fuerte que ella. Versículo 12, habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. En otra palabra, soberano eres Dios. A veces levanta reinos y a veces Él quita. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano del días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Sabe por qué me emociona? Porque vayan capítulo 14 de Marcos, discúlpame. Me puse a pensar en eso igual como al principio en el sermón anterior que lo mencioné. Ya terminando Marcos, yo sé que la musiquita es para yo terminar. Voy a terminar, no se preocupe, voy a terminar, pero y llega ya cuando lo van a entregar a Jesús. Versículo 60 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? By the way, ese es el sumo sacerdote. Él debe saber quién está enfrente de él y no lo reconoce. O si lo reconoce, prefiere más su posición y su poder que reconocer que Dios está enfrente de él. Y en que lo ve, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo. Me dicen ustedes si suena muy similar a algo que acabamos de leer. Jesús le dice las mismas palabras de Daniel. ¿Qué le dice él? Yo soy, y veréis al Hijo de él, hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y él no tenía que seguir terminando, porque ese sumo sacerdote conocía ese pasaje. Él sabía cómo terminaba Daniel 7. ¿Qué dice? Vámonos a regresar a Daniel. ¿Qué dice? ¿Listo? Oh man, here we go. Mira lo que dice: y miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y versículo 14, y le fue dado. ¿Qué le fue dado a este hijo de hombre? Dominio. ¿Y qué más? Gloria. ¿Y qué más? Y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Nunca será destruido. ¿Por qué? Regresen a 14. Vámonos a Marcos otra vez. Oh my gosh, it's incredible. Mira lo que dice. Después de que dice eso, versículo 63. Entonces, el sumo sacerdote, que sabe lo que le está diciendo, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de ser testigos? ¿Por qué? Porque él sabe, cuando Jesús le dijo eso, que él decía: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que tendrá reino eterno. Yo soy él. Tú me quieres, yo me entrego. Yo me entrego. Pero un día, en lo que tú me matas a mí, yo tengo la victoria. Porque yo tengo que entregar mi vida para que nosotros tengamos esperanza. Y yo entrego mi vida, porque sí, habrán anticristos que estarán en ese tiempo. Están ahora un mundo, una cultura que quiere oponerse a Dios. Eso siempre ha pasado en el tiempo de Daniel. Pero es fácil. Sea fiel al rey. Sea fiel al rey. That's it. Es fácil decirlo. Es difícil vivirlo. Y llegará el tiempo y el día donde veremos al Hijo del Hombre bajar en las nubes. By the way, si tú ves en el pasaje, no sé cuál de ellos fue que yo lo leí, nosotros, los santos, dice que la bestia le estaba ganando. Pero tenía que venir el Hijo del Rey a rescatarlo. Qué buen Dios tenemos. Porque de tal manera Dios amó tanto al mundo, que envió y entregó a quien, a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo hizo? Para que pudiéramos tener ¿qué? Vida eterna.
Recibimos un gran Dios, amén. Ay, cuánto más yo quisiera seguir predicando. Quiero aclararle algo ahí. ¿Por qué lo llaman el anciano de los días? Porque nada se le escapa, nada le sorprende, nunca emprende nada, nunca malinterpreta nada mal. Nunca había sido un momento en el que Él no haya estado completamente a cargo. Él siempre es soberano. Su cabello es blanco como la nieve, lo que significa es que lleva la autoridad y la sabiduría de los siglos. Sus ropas son blancas como lana más pura, lo que significa que es puro, sabio y justo, sin mancha y sin pecado. Su trono arde en llamas, lo que significa es que consume todo lo que tiene por delante. Él es santo, santo, santo. Y servimos a un Dios que Isaías, cuando lo vio en la visión, dijo: ay de mí, un pecador, ¿qué hago aquí? Y él tuvo que purificarle los labios. El Señor envió a su Hijo, porque nosotros no somos capaces, pero Él pagó el precio por ti y por mí, para que pudiéramos tener esperanza. By the way, ¿cómo termina Daniel? ¿Qué es lo que dice? Varias veces se lo dice el ángel, se lo dice a Daniel: tú tienes miedo, pero no tengas miedo. ¿Por qué? Es lo que le dicen. Yo lo tenía anotado en mi Biblia en inglés, pero aquí lo tengo que buscar. Miren lo que dice en el versículo 18. Mira: después recibirán el reino los quienes, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel, no te preocupes. ¿Se acuerdan cuando dice la pregunta: ¿quién les da temor a esos temas? A muchos les da temor. A veces a mí me daba temor leyendo esos libros Left Behind. Yo soñaba y pensaba que el rapto vino, me dejó a mí, se llevó a mi papá, mi mamá, mi hermana, hasta el perrito se lo llevó. Y yo leí, a mí me daba temor esa cosa. Pero lo más y más que tú lees Apocalipsis, más y más la esperanza por decir: el rey ya viene. Tenemos un rey que ganó la victoria con su vida. Dios la entregó. ¿Por qué decía que tenemos que comer de su carne y beber su sangre? ¿Por qué cuando hacemos la Santa Cena, qué hacemos? Comemos de su carne y bebemos de su sangre. En símbolo de qué? Que Él entregó su vida y derramó su sangre. Y lo recibimos como esperanza. La próxima semana veremos a personas que van a tomar el paso del bautismo. Es decir, yo creo en Cristo. Ahora quiero tomar el paso del bautismo. Amén. Bonito eso. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. A veces el libro de Daniel puede ser confuso, hay muchas profecías y hay más por venir, pero más que eso, Dios, yo oro por nosotros, Señor. Danos la fe, la fuerza que vemos en Daniel, en lo que hemos visto en los últimos meses sobre Daniel, sobre sus amigos, que fueron fieles a ti aunque estaban en Babilonia. Babilonia siempre ha sido el símbolo de un mundo contra Dios, un mundo, una cultura contra Dios. Lo vemos que usa el mismo nombre de Babilonia en Apocalipsis. Vivimos en un mundo que está contra ti, pero Dios, tú has vencido el mundo. Tú lo has vencido. Tú no das esperanza. He aquí, tú no envías, no nos dejas solo. Entonces, Señor, danos las fuerzas para tomar esos pasos. Oro también, Señor, por si el mensaje ha sido difícil para algunos aquí, que sea para quebrantar corazones, para que se puedan entregar a tu vida ahora. Toda rodilla se arrodillará, toda rodilla va a arrodillarse a ti. Pero mi esperanza, Señor, es que lo hagan ahora y no cuando sea muy tarde. Usa tu palabra para tu honra y tu gloria. Pedimos todo eso en el nombre, sobre todo el nombre de Cristo Jesús. El pueblo dice: amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.